Entonces, la idea de mi papá era como que estás loco, no voy a aguantar. Y le dije, preguntémosle al doctor, a mi mamá, porque no me iba a venir en un avión, sino que como inmigrante. Le preguntamos al doctor y el doctor dijo, sí, sí puedes viajar por avión, por tierra, por lo que sea. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Yo cómo? ¿Qué voy a hacer si tengo una crisis de ansiedad? Dijo, lleva todo tu ritual, tu medicina. Y no me quedaba más opción. Dije, bueno, por lo menos voy a intentarlo. Tal vez me muero en el camino. Y mi mamá nos trajo a mis hermanos y a mí y veníamos por tierra. Nos tardamos como 15 días en llegar a la frontera de México y Estados Unidos. Pero cada día era un reto. La garofobia estaba ahí. Venir en autobuses, venir escondida y con ansiedad, con pánico, con fobia a comer porque me iba a hacer daño, algo que no conocía. Aguanté hambre, frío, calor, me volvieron a maltratar los traficantes de gente. De hecho, me dijeron que ellos me podían desaparecer solo porque me vieron con una crisis de ansiedad y que ellos no traían gente enferma para Estados Unidos. Pero yo ya no tenía opción. Venía con mi mamá y mis hermanos y yo no me podía regresar. ¿Cómo me iba a regresar a El Salvador si ya venía por México? Entonces yo pensaba que me iba a morir de desesperación. Quería salir corriendo, pero no conocía, en un país que no conocía, huyendo, porque no quería regresar tampoco. O sea, era que en el fondo no quería regresar por lo que me habían hecho allá, porque allá había iniciado también la ansiedad. Y si allá se habían acabado mis sueños. Pero logré llegar, logré llegar a Estados Unidos, al sueño americano. Pero llegué casi en un estado de depresión, de desgaste físico y emocional, porque todos los días en ese camino eran ataques de ansiedad, de pánico, fobias, impotencia, de todo. Llegué y mi papá estaba alegre porque yo tenía tiempo de no verlo. Estaba pequeña cuando se vino. Yo también estaba alegre de verlo. Pensé que eso me iba a ayudar a calmar la ansiedad también. Pero después empecé a pensar, estoy en un país que no conozco, el inglés, la gente, todos se mueven en carro, perdón. Y volvió la ansiedad, recaídas, sube y baja, depresión. Me encerraba en el closet, me cortaba y lloraba hasta quedarme sin energía.
no tenía un doctor aquí. Le llamaba a mi doctor, me enviaban mis medicamentos. Era un caos. No podía estudiar tampoco, porque no sabíamos cómo hacer para que yo podía estudiar, porque ya llegué mayor de edad y luego con todos esos problemas, con mi maleta de problemas de ansiedad. Me hizo bien el cambio de ambiente. Fui a una clínica y sí, tenía psiquiatra, me daban terapias y me empezaron a dar dosis fuertes de medicamento, más fuertes de las que me daban en mi país. Prácticamente solo me querían tener dormida, como a toda la gente que pasa por esto. La medicina sí nivela los químicos en el cerebro, pero como que te duerme el cerebro, te pone lento para pensar, por eso andas como un zombie, te da mucho sueño. Y entonces dije, ¿para qué sirve la medicina entonces? Ya era como 1 año, 2 años de estar aquí. Y entonces, ¿para qué sirve la medicina? No que estoy en el país más potente del mundo en todos los sentidos y estoy viviendo en una ciudad donde están los mejores hospitales, los mejores doctores. Pero no, el medicamento solo te duerme, te calma, sí te calma, te ayuda en ciertas maneras, pero también te hace adicto. Es como la droga, es medicamento controlado. Entonces después de eso, yo seguía haciendo mi vida. A veces trabajaba en construcción porque pintando paredes me distraía, porque no podía estar en un restaurante de mesera porque ya tenía pánico escénico. Entonces la ansiedad empezó a retarme, porque estaba en un lugar desconocido y ya estaba más grande. Entonces, una vez me invitaron a un evento de modelos y yo dije, pero ¿yo qué voy a ir a hacer? Tengo ansiedad, tengo pánico escénico, tenía una sonrisa fea y una señora me dijo, bueno, era una diseñadora mexicana, me dijo, sonríe con la mirada, no es necesario que sonrías con los dientes. La primera vez que me subí ahí, sentía que me iba a morir, que me iba a desmayar ahí, porque me estaba viendo mucha gente y nunca lo había hecho, pero me gustó. Y empecé a hacerlo. En el primer concurso de belleza que me metí, llegué hasta el estacionamiento, porque mi autoestima estaba por el piso. Yo no me creía capaz de hacer algo, porque cuando empezó todo eso allá, decían que yo no iba a lograr nada, que nunca iba a hacer nada, porque era una loca, porque tenía ansiedad, porque tenía depresión y la gente así no hacía nada y solo dormía y todo. Entonces empecé a retarme sola. La ansiedad me empezó a retar. Y sí, tenía recaídas, muchas recaídas, sobre todo cuando no lograba lo que quería.
Después en el segundo evento, ya maquillada y todo, entraba hasta adentro, me salía cuando ya sentía ansiedad, cuando ya sentía pánico escénico. Fue un proceso hasta que logré estar arriba, en el escenario. Y todos me veían maquillada y caminando con actitud y todo, pero no sabían la gran depresión que cargaba dentro. Así empezó. Así empecé a darme a conocer con la gente en Estados Unidos. Después tuve una relación que al principio pensé que era lo máximo, que me iba a ayudar, que me iba a ayudar emocionalmente, que me quería, que estaba enamorada. Y como una persona así, es fácil volverse codependiente. Me volví codependiente de él. De cualquier persona es fácil volverte codependiente cuando estás pasando por todo esto. Y se fregó, se chingó, me golpeó por celos. Entonces empezó a ser una relación tóxica. Otra vez mi autoestima estaba por el piso. Pero yo siempre he creído en Dios. Y a pesar de todo lo que me ha pasado, he tenido un poco de fe. Digo un poco porque antes no tenía fe, prácticamente. Y alguien vino y me sacó de esa relación y empezó a mostrarme el mundo aquí en Estados Unidos. Y me ayudó bastante. Entonces en uno de esos eventos de belleza conocí un life coach y entrenador mental. Entonces le hablé del problema. Daniel Rivera se llama mi life coach. Y al principio no quería agarrar mi caso. Yo dejé la clínica, eso se me había olvidado decirlo, dejé la clínica porque yo no quería vivir como un zombie dormido. Yo misma me bajé la dosis del medicamento. Dije, Dios, que sea lo que tú quieras, que esto no me afecte. Y empecé a agarrar seguridad y a mejorar la autoestima en los eventos y todo. Entonces el life coach no quería agarrar mi caso porque era muy extremo, muy fuerte y nunca había lidiado con algo así. Yo no aguantaba estar en un elevador, no aguantaba estar en una oficina de 4 paredes, algo oscura o a veces los colores. No soportaba estar en un restaurante lleno de gente y escuchar los clips de los cubiertos y la gente, todo eso. No lo soportaba. Pero él agarró mi caso y él empezó a cambiarme el chip, por decirlo así, la mente. Y también yo tuve que poner mucho de mi parte porque ellos hacen su trabajo, pero nosotros tenemos que poner el otro 50% y tu fe en lo que sea que creas también te ayuda a cambiar de hábitos poco a poco, hacer ejercicio poco a poco. A una persona con ansiedad es difícil que haga ejercicio, yo sé. Porque cuando sientes que ya estás agitado, piensas que es un ataque de ansiedad, porque es un síntoma. Entonces fue un proceso con mi life coach. Y
empecé a ser como mi propia motivadora. La ansiedad empezó a ponerme retos. Eh, yo decía que son mis retos personales, pero era la ansiedad que me ponía retos. De quitarme el pánico escénico, de quitarme esto. Ya no quería vivir así. Cuando empecé con mis terapias y el coach empezó a motivarme y a cambiar mis pensamientos de negativos a positivos, de malos hábitos a buenos hábitos, de no estar mucho dormida, aunque esté como un zombie y con medicina, que no importaba, que tenía que hacerlo. Y empezó mi mente a entrar en un conflicto mental, en motivación, en querer salir de eso. Ya no era tantos intentos de suicidio ni pensamientos de suicidio. Dejar de cortarme fue otro proceso. Enfrenté mis fobias porque solo enfrentándolas es como las empiezas a superar. Algunas no las he superado al 100%, es normal. Siempre vas a tener recaídas, pero pequeñas, pero ya puedes controlarlas. Entonces cuando empiezas a educar tu mente para controlarlas, el peso es más fácil, es más fácil llevarlo. El grupo de apoyo es muy importante, que tu familia te entienda, papás, amigos, cuando tengan a su gente, que quieren mucho, si ven alguna señal de esas, o un comportamiento raro, o bullying, o cualquier otra cosa, porque yo empecé a leer, a escuchar audiolibros, a leer libros, a leer sobre la ansiedad, sobre el bullying, sobre la autoestima, sobre todos los temas que se derivan de esto, que son emocionales, y he aprendido mucho. Entonces cualquier tema de esos yo lo entiendo, pero por favor, tienen que poner atención a sus hijos, a sus amigos. Sí, de verdad, de verdad, de verdad. Un amigo te quiere, te va a ayudar y va a formar parte del círculo de apoyo. Entonces así fue como empecé mi proceso de superación. Empecé a cambiar muchas cosas. Como lo dije, mis pensamientos negativos a positivos, las actitudes, la alimentación. Es importante para la ansiedad, como la depresión, porque te baja los niveles de energía, la mala alimentación, y eso hace que te sientas mal, que te sientas peor cuando tienes una crisis, cuando tienes estrés. ¿Sabías que un minuto o un episodio de estrés, de preocupación o de tristeza que tengas, te baja la energía que tienes como por 6 horas? Por 6 horas te sientes boom, down y así. Entonces empecé a cambiar todo eso y a no estar tan deprimida. Los eventos me ayudaron bastante, el modelaje, la fotografía, no porque yo me sintiera como la más bonita o aquí, no, era por autoestima, por seguridad, por agarrar seguridad de estar enfrente de una cámara, de estar enfrente de un escenario, de un público, y era algo que me gusta, que me encanta hacerlo, que me apasiona hacerlo. También el karaoke, lo que es cantar, me encanta cantar. Entonces fui empezando poco a poco a hacer actividades que me ponía mi coach, que me gustaran, para ir contrarrestando la depresión y la ansiedad. Las fobias fue enfrentándolas. Más adelante les voy a hablar bastante sobre esos temas.
soltar la depresión es difícil. Es muy difícil, pero no es imposible salir de la depresión. El suicidio es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Imagínense eso. Y hay miles y miles y millones de personas en todo el mundo pasando por eso. No respeta edad, no respeta condición social, económica, nacionalidad, nada. La ansiedad, en cierta forma, me ha ayudado a crecer, a creer en mí, a ver el potencial que tengo, a darme cuenta que soy fuerte, pero antes no lo entendía. Como les dije anteriormente, le decía a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero después, cambiando lo negativo a lo positivo, empecé a preguntarme, ¿para qué? ¿Para qué esto me va a servir? ¿Para qué? Porque en ese momento no lo entendía. Y ahora yo quiero ayudar a las personas que están en esa situación o en peores situaciones que yo. Porque yo les entiendo, yo he pasado por todo eso. O cualquier otro problema emocional, porque también me hacían bullying, mi autoestima. Tenemos que ser traficantes de buena autoestima, tenemos que contagiar a la gente de buena autoestima. A veces solo necesitas un abrazo y no decir nada. Solo necesitas dar un abrazo a una persona que tiene depresión y no decir nada. Mis heridas han sido parte de mi proceso. Mis cicatrices. Hay muchas cicatrices. Muchas cicatrices, no tienen una idea. Yo sé que son sustancias químicas en el cerebro, desequilibrio, como lo dije antes. Pero, por ejemplo, el desequilibrio de dopamina, que la dopamina te ayuda, bueno, es lo de lo que es la depresión, lo puedes contrarrestar con bioquímica, o sea que puedes cambiar tus pensamientos, sonreír, hacer cosas que te motiven, que te alegren, hace que sueltes dopamina. Entonces eso puede contrarrestar la ansiedad y necesitas menos medicamento. Esas fueron una de las cosas que yo empecé a hacer. No solo la dopamina, sino que también la norepinefrina, algo así se llama, la serotonina, que es la sustancia que cuando se desnivela te causa ansiedad. Entonces, puedes buscar alimentos o cosas naturales que te ayuden a subir los niveles de serotonina, de dopamina. Puedes estudiar todo eso, qué es lo que puedes hacer para contrarrestar esas cosas. Eso fue lo que mi life coach me ha enseñado. Y no estar en el papel de víctima. De que sí, sufres. Yo he sufrido el terremoto cuando fue en El Salvador, lo que les conté, en 2001, hambre, sin casa, sin nada. No haber estudiado la carrera que yo quería. Abuso, golpes, todo eso te marca. Pero yo empecé a salir de esa burbuja de víctima. Y ya no soy víctima.
ya no soy víctima. Tienes que encontrarle lo positivo a lo negativo. Y aunque la ansiedad te parezca que es lo más negativo, lo más feo que te ha pasado, sácale lo positivo. Pregúntate ¿para qué? ¿Para qué? Porque estás hecho para las alturas. Estás hecho para lograr lo que tú quieras. Como lo dije, la ansiedad me fue retando. Y cuando empiezas a contrarrestar toda la falta de estos químicos que te provoca todo esto, es un proceso. Y aún así tienes recaídas. Pero esa fue la manera en la que yo salí. Hay personas que han salido con medicamento, solo con terapia, o con yoga, con ejercicio. Yo he hecho todo eso también. Y creo que toda la gente debería de tener un entrenador de vida, un life coach, porque lo necesitamos. Lo necesitamos y tenemos que empezar a soltar la ansiedad, darle alas a la ansiedad. O más bien tenemos que empezar a volar sin alas. Lo puedes hacer. Desbloquear tu mente es importante. Cuando llegan los ataques de ansiedad y los ataques de pánico, bloqueas tu mente. Entonces te quedas, tengo ansiedad, ¿qué me va a pasar? Estoy mal, me voy a morir, me duele el pecho, llévenme a emergencia. Cuando estés en ese estado, desbloquea tu mente. Empieza a respirar, hacer ejercicios de respiración. No entres en pánico. Ve calmándote poco a poco. Siempre piensa que es temporal. Es temporal. Es lo que es, solo es un episodio. Sé que sientes como que te vas a morir. Lo he sentido. Pero cuando empecé a cambiar los pensamientos, empecé a verlo de diferente manera. Y ahora estoy casi concluyendo mi proceso de superación personal. Lógico, voy a tener recaídas. Y las tengo. Pero son más chéveres. Porque ahora es como que hablo con ansiedad. Y es como parte de mí. La acepté. La acepté y al mismo tiempo le dije que se fuera. Entonces es como que ya no existe ahí. Cuando está el episodio sí existe, pero antes decía, tengo ansiedad, tengo ansiedad. El cerebro está repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces esa información se guarda en una neurona y ahí queda guardada. Y como la estás repitiendo, ya, bloqueada la mente. Ahora no, ahora cambio y digo, todo está bien, aunque por dentro tenga mucha ansiedad. Todo está bien, ya va a pasar, es un episodio. Si cambias el 2% de tu actitud, tu vida, en todos los aspectos, no solo en la ansiedad, puede cambiar el 100% o el 90%, porque hay otras cosas adicionales que te ayudan, la nutrición, la motivación, la medicina, el gimnasio, la yoga, etc. Una de las cicatrices más grandes que me dejó todo este proceso con la ansiedad, la depresión, las fobias, todo el show que ya conté, es esto. Es este cubrebocas. Detrás de este cubreboca no hay dientes. Hay sueños, hay metas y también hay frustraciones y depresión. Retos y todo un equipo de personas que me han ayudado. Se los agradezco mucho. Todo un año de proceso.
Lo que les puedo decir es que sonrían, aunque la vida les tumbe los dientes.